vamos a iniciar nuestro webinar en lo que es la sesión 2 de cómo impacta el Salesforce en los negocios comerciales logísticos. Para este día, lo que vamos a ver es una presentación acerca de los servicios de pricing, servicio al cliente, marketing y la aplicación de inteligencia artificial para que vean la potencia que puede tener un sistema dentro de las capacidades de una empresa logística actualmente. Como aviso legal, pues las presentaciones que aquí hacemos son con fines educativos. Los datos y ejemplos son ficticios. El producto puede variar de acuerdo a la customización que se desee. Esto es una presentación base del sistema, pero se puede trabajar en otras opciones. Los resultados están garantizados por la información o la calidad de la información que se tenga dentro del sistema, entonces puede variar respecto a lo que se puede conseguir y pues la intención es que esto sea una presentación sobre el uso del sistema. Lo que vamos a ver en los próximos 45 minutos es un poco recapitular dónde quedamos en la sesión anterior, qué fue lo que vimos y cómo pueden acceder a ese contenido, para pasar después al sistema de pricing y cotizaciones, ver un poco lo que es servicio al cliente, el tema de marketing, la aplicación de inteligencia artificial y siguientes pasos si quisieran acceder a este sistema. En el caso de las preguntas, la pueden hacer en el apartado de preguntas y respuestas, donde está habilitado desde ya cualquier consulta que tengan durante toda la presentación. Al final vamos a tratar de responder la mayoría de sus consultas. En el webinar 1 que realizamos de este tema, que lo pueden acceder en la dirección que abajo se expresa, lo que revisamos fue cómo se buscaban los leads o prospectos, ¿verdad? A través del sistema, cómo se registraban y cuál era el flujo que se tenía respecto a la interacción desde un inicio de un contacto en frío hasta que se vuelva una cuenta o un contacto. Después seguimos el proceso y pudimos ver cómo se crean las cuentas, cuáles son las áreas que se pueden detallar dentro de una cuenta, así como de los contactos y la creación, obviamente, de oportunidades ligadas dentro de esas cuentas. También hubo una revisión de cómo se podía visualizar el pipeline, ¿verdad?, en cada negocio y entender las diferentes acciones que se deben realizar durante las etapas en las oportunidades que creamos. Y finalmente, toda esa información se despliega a través de tableros o dashboards en los cuales se pueden customizar para tener datos e información relevante en tiempo real. Lo importante de esto es que conforme vamos detallando el sistema, pues obviamente vamos generando mayor información que se puede estar revisando en cualquier momento del día. Para hoy lo que tenemos es, ya hicimos una parte del negocio, que es la parte de conseguir y buscar cuentas, pero también necesitamos otras áreas de gestión comercial que si no las tenemos probablemente sean complicados de mantener las cuentas a largo plazo. Dentro de estas cuatro áreas que a veces son fugas silenciosas de las ventas, cuando las traemos nosotros a nuestra compañía, están las cotizaciones que a veces son lentas e inconsistentes y no llevan esa información clave que le permita al cliente tomar una decisión en horas y no en días. También el servicio postventa, que a veces cae en usar WhatsApp, usar correos, usar gestiones que entre toda la maraña de información que se tiene, es imposible detallar si una consulta se resolvió o no y sobre todo consultar la satisfacción del cliente con esa respuesta. Igualmente,
el manejo de bases de datos de información de los clientes para hacer gestiones de contacto, gestiones de información, publicidad. A veces no se tiene conjunta en un solo lugar, lo cual no permite hacer campañas de marketing. Y finalmente, pues también no tener el foco, ¿verdad? O a veces la información correcta o concreta que nos pueda detallar. A veces hay que navegar entre mucha información para poder lograr determinar cómo está atendida una cuenta o cómo se va desarrollando una oportunidad. La importancia es retener al cliente, ¿verdad? Porque ya hicimos un trabajo muy fuerte en captarlo, pero sí necesitamos continuar con esa atención una vez que está dentro de nuestra compañía. A veces una pregunta que nos hacemos muy comúnmente es cuánto tiempo tardamos en generar una cotización, ¿verdad? Y eso es importante, ¿por qué? Porque a veces el negocio se mueve muy rápido y tenemos que tener ese documento lo antes posible, ¿verdad? Puede ser en horas, en algunos casos puede ser en días, ¿verdad? Que ahí pues hay que consultar o traer información. A veces se tarda más porque hay temas de aprobaciones o en los peores de los casos, ¿verdad? Dependiendo de quién lo realice dentro de la empresa, así podemos tener una opción de cotización. Y estos son casos en los cuales el mercado a veces no nos perdona el tiempo en entrega de cotizaciones, que normalmente son fáciles, pero al no poder conjuntar internamente el conocimiento y la presentación de una oferta, pues finalmente no logramos atraer a estas cuentas. Entonces, vamos a tomar de la sesión 1, ¿verdad? Industrias del Río, se llamaba el cliente ejemplo, y la idea es, pues, continuar con este proceso para ver el proceso de pricing, para ver el proceso de servicio al cliente, el de marketing y el uso de inteligencia artificial. La importancia de tener un sistema de pricing para iniciar esta demostración es tener el catálogo de lo que estamos cotizando actualizado, ya sea por servicio, por rutas, por modalidades, y definirles una tarifa la cual puede también variar de acuerdo a las condiciones del mercado, de acuerdo a los márgenes que yo quiero utilizar o de acuerdo a la solicitud del cliente. También enlazo en este sistema la cotización con la oportunidad, lo cual me permite tener un registro claro de cuándo es que una oportunidad fue enviada y cuánto tardaron en cerrar esa negociación. Igualmente, si tuve que hacer 2 o 3 versiones de esa misma cotización, lo puedo mantener dentro de mi sistema para entender cómo se llevó a cabo las negociaciones e ir mejorando mi sistema de pricing. Y también finalmente es toda la consistencia y control que permite tener en un solo lugar de la parte comercial toda la información que quede en la misma estructura, con los mismos campos, registrada dentro de las opciones del cliente y saber quién y cuándo la ofertamos. ¿Para qué? No solo para temas de auditoría, sino para temas de estadística que me permitan saber cuánto estoy yo tardando en esos procesos. Aquí vamos a empezar la demostración del tema de pricing para que ustedes lo puedan revisar. En el sistema van a aparecer, obviamente, en el campo de las oportunidades, que ese es el que estamos trabajando en este momento, toda la información de esta cotización que estábamos trabajando anteriormente, que era un transporte terrestre de Costa Rica a El Salvador. Con esta información, la importancia era, ya tenía contacto y íbamos a trabajar en lo que eran las cotizaciones. En el tema de cotizaciones voy a trabajar en una cotización nueva en la cual vamos a detallar cierta información que podemos modificar si es necesario más campos, si se debe ajustar a algo específico de la empresa. Todos estos campos son, y los que vamos a ver aquí, son customizables para crearlos dentro del sistema. Aquí ponemos un nombre de la cotización para darle un seguimiento, cuál es el estatus que está, si está en proceso y la información de mi cliente, en este caso Marcelo Álvarez, el cual me solicitó a mí la cotización. Con esta información base, yo puedo generar mi cotización.
Aquí la podemos observar, la cual me da un número de cotización, que ese también me sirve para darle seguimiento durante todo el proceso y no estar perdido en si era la cotización de Industrias del Río, la 1, la 2, la 5, la 10, sino que ya tengo un número único que es consecutivo que me permite llevar. Aquí tenemos una pantalla en la cual podemos tener también diferentes actividades, tareas, y vamos a utilizar este que dice partidas de presupuesto, donde es que agregamos los productos que tenemos que trabajar. Como les decía, es importante tener los productos unificados. ¿Por qué? Porque la facilidad con que yo pueda encontrar los ítems para una cotización va a ser mucho más rápida. En este caso, como estamos cotizando FTL, pongo el servicio de FTL, le pongo las estadías porque es importante tenerlas por ahí, y también si hay algún tipo de documentación, pues la puedo poner para efectos prácticos. Ya con esas tres selecciones ya tengo mis líneas de la cotización, ¿verdad? Ahí lo que voy a hacer es reviso si mis precios, yo tengo un precio base de venta, ¿verdad? Y las cantidades están correctas. En este caso es solo un servicio, entonces voy a poner cantidad 1, ¿verdad? Si tuviera que aplicar algún descuento, lo puedo aplicar ahí directamente, y si tuviera que también cambiar el precio de venta, lo puedo cambiar ahí. Con esto ya me genera los campos en los cuales yo podría estar trabajando. Y con este botón de crear PDF, yo lo que hago es ya creo la cotización. Entonces, si ustedes ven en un espacio de aproximadamente 2 minutos, tenemos una cotización formal hecha con el cliente, donde ya me aparece toda una plantilla generada desde ahí con las tarifas puestas, con el valor de la cotización y los términos y condiciones asociados al producto específicamente, porque esta cotización es de terrestre y tiene que tener sus condiciones de terrestre, diferente sería de marítimo. Me queda un archivo donde ya ustedes pueden ver que tiene la versión 1, ¿verdad? De este proceso, y también me aparecen los precios sobre los cuales coticé inicialmente, y en este caso, como no he hecho algún descuento, tiene descuento en cero. Si voy cambiando el proceso y les pongo alguna clase de descuento a estos procesos, pues me va a aparecer por ahí. Arriba me va a aparecer un flujo de trabajo en la cual yo voy a estar moviendo y entendiendo en qué etapa está la cotización, si ya fue entregada, si me tocó recotizar la cotización, ¿verdad? Entonces ahí yo también podría modificar los productos, como lo vamos a ver en este video, y pues si el cliente me pidió disminuirlo, pues puedo aplicar ese descuento que les comentaba, ¿verdad? En los porcentajes que esté autorizado yo como ejecutivo de pricing para lograr pues ajustar la oferta a eso. Ajusté 2 líneas, y si veo en la parte de totales ya me ajustó el precio de 1.685 a 1.597 con un 5% de descuento. Si creo esa segunda cotización, ¿verdad? Aquí en el mismo PDF me va a aparecer la información ya actualizada con el descuento aplicado, ¿verdad? A las líneas que pues estábamos revisando, ¿verdad? Y ahí me aparece el mismo costo de 1.597. Con eso yo puedo guardar esta versión de la cotización, ¿verdad? Donde me va a aparecer en el sistema una segunda versión con esa negociación. Entonces yo no pierdo la trazabilidad de cuánto fue lo que yo negocié en la primera versión y cuánto fue lo que yo trabajé en la segunda versión. Adicionalmente, yo puedo utilizar el mismo sistema para enviar la cotización al cliente para que él la pueda revisar y obtener de manera fácil y con un número que le sea accesible para preguntarme a mí como asesor comercial o como persona de pricing cómo es que está esa cotización. Yo puedo tener plantillas, ¿verdad? Como en este caso voy a utilizar una plantilla de cotización en la cual me va a aparecer los datos, ¿verdad? Incluyendo el nombre de la persona y la cotización. Este es el formato estándar. Ahora lo vamos a ver ya completo cómo se le envía al cliente. Y también me aparecen ciertos pasos que pueda trabajar después para darle seguimiento a la cotización. Con esto yo podría generar el seguimiento, y también me aparece que esa cotización, cuándo fue enviada,
por la persona de pricing en este caso para poder tener esa información hacia el cliente, ¿verdad? Entonces, con eso, eh, con esto avanzamos y aquí puedes ver la cotización que les llega al cliente, ¿verdad? Donde es un formato estándar, ¿verdad? Con el nombre de la propuesta, el número de la propuesta, hasta cuándo es válida, cuántas líneas tiene y bueno, y está el adjunto que tiene la cotización. Entonces, todo eso le puede llegar de manera automática al cliente y dentro de las ventajas que tiene es, pues obviamente se puede hacer de manera inmediata. Como ustedes pueden ver, a nivel de demostración tardamos aproximadamente entre 3 y 4 minutos, pero a nivel de ejecución formal, pues podemos tardar entre un minuto o menos haciendo la cotización. Los márgenes, como ya están autorizados y ya están cargados dentro del sistema, están protegidos, lo cual nos permite a nosotros hacer un seguimiento de cuánto es lo que se está ofertando y también hay rangos de aprobación que se pueden realizar. Tengo un historial completo de cada oportunidad que se presenta, que se ofreció, a quién y con el precio, para darle un seguimiento cómo se llevan las negociaciones. Y obviamente libero tiempo de venta porque ya el vendedor no tiene que trabajar tanto en hacer cotizaciones, sino que puede liberar tiempo administrativo para dedicarlo a la prospección de cuentas. En la parte de servicio al cliente, vamos a ver casos en cómo pasamos de trabajar en WhatsApp a trabajar en casos donde podemos tener el incidente o cada incidente registrado, asignado y resuelto. Aquí podemos ver los registros de casos de cada uno de los clientes con el tipo de descripción, la prioridad y también cómo que se lleva el proceso internamente para darle un seguimiento. Tenemos una asignación, ¿verdad? Que lo podemos hacer ya sea por colas de llegada de los casos o por las personas que están atendiendo las cuentas con tiempos de atención visibles y tener un seguimiento y evitar el no sé, ¿verdad? No sé qué pasa con ese caso. Aquí hay mucha información que podemos ver. Y también nos puede dar esa visión 360 de dónde está el cliente de la cuenta y por qué es importante para la empresa resolver ciertos casos de forma inmediata. Aquí vamos a empezar la demostración. Nos volvemos a colocar en Industrias del Río. Esta es en la parte de cuentas. Y pues aquí está la información de la cuenta, ¿verdad? Con las personas que están asignadas, ¿verdad? En este caso volvemos a don Marcelo Álvarez. Y don Marcelo pues nos indica que tiene un caso en el cual requiere atención de nosotros, ¿verdad? Entonces abro ese caso. En este apartado, pues obviamente lleno la información, nuevamente les comparto que puede ser totalmente customizable, pues es un tema de estado nuevo, de prioridades medias y obviamente lo que me solicita es un reclamo sin resolver correspondiente eh, al tema financiero. Y lo que él me dice inicialmente es que la facturación o las facturas no le están llegando a tiempo, ¿verdad? Y eso les causa problemas para sus liquidaciones de sus importaciones, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo yo puedo generar desde ahí un correo de contacto donde le informo al cliente que ya recibí el caso y que lo estamos trabajando, ¿verdad? Y él puede tener un número de caso en el cual lo puede estar revisando en nuestro sistema. Aquí yo creo el sistema de casos, ¿verdad? Y como pueden observar, yo ya ahí me aparece el número de caso donde le envié el correo a don Marcelo, obviamente con el número de caso que él me puede buscar y darle seguimiento, ¿verdad? Obviamente alrededor me va a aparecer toda la información del caso que yo tengo, más actividades que pueda realizar durante el proceso de eso. Puedo poner archivos, puedo llevar el historial, puedo actualizar casos, enviar correos, generar tareas, que en este caso pueden ser llamadas o correos o alguna actividad que necesite hacer. Y obviamente puedo tener comentarios sobre el caso, los cuales voy realizando a medida que estamos interactuando. Entonces, esos comentarios los puedo llenar en esta pantalla, ¿verdad? Donde puedo escribir
la información de cómo se va desarrollando el caso, como por ejemplo que actualmente se está revisando con finanzas. Ese comentario puede ser privado o público, puede ser interno para la persona, o si lo publico, el cliente puede tener acceso a entender cuál es la interacción que está teniendo con ese caso. Aquí podemos ver también seguimientos que vamos a hacer con eso, y obviamente todo el flujo, como lo vimos anteriormente, de que si está en proceso, en espera de retroalimentación del cliente, si lo tenemos que escalar, si está detenido por alguna razón o si ya lo cerramos, ¿verdad? Aquí le podemos colocar otra actividad en la cual también el cliente puede observar el avance. Tenemos una parte que se llama conocimiento, en la cual del conocimiento podemos usarlo para temas específicos. Por ejemplo, él me solicitó algo de facturación. Aquí tengo un tema de facturación donde dice, si tiene problemas de facturación, puede tener esta información que le pueda ayudar. Entonces yo puedo copiar esa información, ¿verdad? Que es importante para el cliente y puede ayudarle a solventar, tal vez sea de parte de él que no ha hecho los procesos. Entonces yo le puedo compartir desde la plataforma, pues, un correo electrónico en el cual le puedo indicar, ¿verdad? Que puede verificar esta información, ¿verdad? Entonces, para que pueda revisar del lado de él si hay alguna de estas situaciones que está en la base de conocimiento de nosotros para poder solventarlo. Aquí esa base de conocimiento se puede ampliar, y lo que es bueno es que unifica el conocimiento empresarial de las personas, ¿verdad? Ya no tenemos que poner toda la información y decir, mire, solo Pedro puede contestar esa pregunta porque es el único que sabe, a tener una base de conocimiento donde yo pueda compartir, así como lo ven, esta información, ¿verdad? Porque puede retenerse una factura y la ruta de solución, y podérsela enviar al cliente para que él tenga alguna noción de que si hay algo que de parte de él esté haciendo, pues lo pueda corregir, ¿verdad? Entonces, podemos tener una base tan amplia como queramos, de tantos casos como queramos, para poder revisar y apoyar, digamos, el conocimiento rápidamente de las cuentas, ¿verdad? Y eso es bastante importante, porque a veces obviamente varía el conocimiento, pero por lo menos con esta herramienta podemos tener información en una base de datos de toda la empresa, de situaciones que se puedan dar comúnmente en servicio al cliente, y que nos permita dar una respuesta un poco más estructurada y más certera para los casos que el cliente solicita. También puedo registrar aquí llamadas que hagan con los clientes, ¿verdad? Todo el tipo de interacción que logre hacer con ellos, pues siempre va a quedar dentro de la plataforma, lo cual me permite entender hasta qué punto yo le di atención al cliente, ¿verdad? Para trabajar una opción, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque da un seguimiento a los casos hasta que logremos resolverlo. Esto, como les decía, también se puede llevar por colas o filas, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una persona que atienda todos los casos, sino se puede determinar si hay casos de, por ejemplo, transporte terrestre, y hay otros casos que sean de transporte aéreo, se pueden separar, o de almacenes también se pueden separar, para que las personas correctas les pueda llegar la información para trabajar los casos, ¿verdad? Entonces, esto les ayuda mucho a, pues, tener en una sola página toda la interacción que tengamos para resolver a las cuentas y a los clientes. ¿Qué ganamos con esto? Pues tenemos trazabilidad total del estado de cada incidente, ¿verdad? ¿Quién es el responsable? Si lo escalé o no lo escalé. Y ya no dependemos de la memoria ni entender qué fue lo que pasó, sino que tenemos una base de datos donde podemos revisar cómo fue el seguimiento de ese caso. Obviamente, el servicio se profesionaliza un poco más porque tenemos un sistema estructurado donde nos lleva paso a paso a entender cómo damos la atención siempre de la misma manera y siempre consistente, para que podamos lograr, ¿verdad? La resolución. Igualmente, a nivel gerencial, vamos a tener indicadores de qué fue lo que nos falló, cuáles casos están pendientes, con qué frecuencia y cuáles clientes se sienten más propensos a solicitar servicio al cliente, y empezar a hacer planes de corrección, ¿verdad?
Y también pues tenemos en una misma plataforma toda la atención tanto de ventas como de servicio al cliente, lo cual nos permite coordinarnos de una manera más unificada. En la parte de marketing, obviamente lo que se busca es tener bases de datos que posiblemente no las tengamos utilizadas por medios digitales y empezar a tratar de hacer segmentaciones inteligentes. Si quiero atacar ciertas industrias pues que me interesan, sea consumo masivo, retail, moda, pharma, etcétera, etcétera, pues puedo hacer mis segmentaciones de las personas que trabajan en eso y hacer campañas direccionadas hacia ese tipo de personas, ¿verdad? O personas que no han tenido movimiento en los últimos 90 días, pues darles un seguimiento, una invitación a que sigan utilizando. Podemos dirigir esas campañas, enviar los mensajes directamente y segmentados por tipo de persona o por tipo de características, ¿verdad? Y no hacer un solo correo genérico que obviamente muchas veces no capta la atención de las personas porque realmente no están dirigidos hacia ellos. Y obviamente con esto englobamos un poco la parte de marketing con ventas para que puedan ser punta de lanza y traer nuevas oportunidades. En esta parte lo que vamos a ver es el desarrollo de un envío de correo por medio del sistema, ¿verdad? El sistema tiene capacidades de marketing, obviamente hay capacidades básicas, hay capacidades medias, hay capacidades avanzadas. Hoy presentaremos las capacidades básicas, pero de esto se puede construir para otras opciones, ¿verdad? El sistema tiene para construir campañas, segmentar, generar eventos, los cuales se producen de acuerdo a la interacción que tenga con un cliente. Por ejemplo, si él me dice que no al primer correo, puedo mandar un correo recordatorio en un par de días diciendo, bueno, dándole seguimiento al primer correo que envié, pues aquí mando un correo adicional de seguimiento. Aquí también tenemos la segmentación, donde por efectos del ejemplo tengo una persona, pero podríamos segmentar bases de datos de 500 personas, todas dedicadas a la industria de consumo masivo, y a esas personas pues hago un correo para o una campaña para ese sector, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a trabajar es pues, con contenidos, ¿verdad? Los contenidos son información que yo creo personalizada para enviar, pues ya sea en redes sociales, en mensajes o en correos, pues toda la información base, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es un ejemplo de envío de un correo electrónico, ¿verdad? Pues a este candidato para que él pueda recibir información que es relevante sobre la empresa, ¿verdad? Entonces, esto se puede programar, también es importante. Hay varias diversidad de plantillas y también se pueden crear plantillas basadas en lo que uno desee, ¿verdad? En este caso vamos a usar una plantilla de ejemplo, ¿verdad? De una promoción, la cual vamos a seleccionar para el uso, ¿verdad? Entonces aquí me va a aparecer esta plantilla bajo la cual yo puedo tener el detalle de la información. Entonces vamos a aceptar esa plantilla para continuar. Ya vamos a ver cómo se detalla. Aquí está la plantilla sobre la cual yo quiero mandar el correo con su encabezado y con su persona de envío, y obviamente voy a seguir para enviarla al destinatario ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí, como pueden ver, en opciones de envío dice enviar ahora o enviar más tarde, pues los puedo programar para que queden durante toda una semana, durante ciertos momentos del día. Yo puedo generar esa información. Si todo está correcto, pues obviamente le pongo enviar, y con el envío, pues obviamente me va a enviar un correo electrónico en el cual yo pueda dar seguimiento a las campañas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver un poco de cómo se da el seguimiento en esas listas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el correo, ¿verdad? Y me dice cuáles son los destinatarios y a qué campaña se está trabajando, ¿verdad? Y en detalles yo puedo ver el seguimiento de la campaña, y abajo también me informa las aperturas, los clics y otro tipo de información que me funciona para entender si la información que estoy compartiendo pues
es vista o no es vista o es del interés de las personas. Entonces, esto engloba mucho el proceso de creación de contenido para trabajar un poquito más campañas de marketing. Se pueden hacer, pues, obviamente, en texto o se pueden hacer en otros lenguajes como HTML o CSS, los cuales permiten alguna interacción con el público, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a enseñar cómo quedan los correos, ¿verdad? Donde están las campañas y con un botón de interacción o direccionamiento hacia su sitio web para que puedan trabajar en ese requerimiento que pueda ser potencialmente de clientes. Y esto puede ayudar mucho a gestionar los procesos de mercadeo, ¿verdad? Obviamente, ya ahí trabajamos en generar uso de los contactos que hemos acumulado, ¿verdad? Entendemos también si los contactos que hoy tenemos ya no están en las compañías, entonces tenemos que volver a buscar esos contactos nuevamente, o si se pasaron a nuevas compañías, pues tratar de volverlos a incorporar. Podemos revisar si las campañas que hacemos de marketing son exitosas, ¿verdad? Sabiendo quién lo abrió, cómo nos respondió, si se convirtió en un negocio a futuro. Por medio de esto también dependemos menos de contactos generalizados como lo son ferias o llamadas en frío, porque nos damos a conocer de otra manera con información recurrente, obviamente no utilizando el spam, pero sí tratando de segmentar un poco a la audiencia para lograr, pues, cierres, ¿verdad? Y obviamente todo el tema de marketing siempre va a ayudar a ventas, a traer esos leads o prospectos calificados para incorporarlos directamente dentro de nuestro sistema. Y por último, tenemos la parte de inteligencia artificial dentro de este CRM, que no es, pues, reemplazar a la persona, ¿verdad? Porque la parte de ventas mucho se da por la personalización y el contacto con el cliente, pero sí lo que puede traer es mucho foco hacia los resultados, hacia entender qué más se puede hacer, a determinar las posibilidades que tengo con las cuentas, ¿verdad? Y saber cuál o dónde en una semana tengo que enfocarme para hacer cierres. Puedo también trabajar en temas de resúmenes automáticos, lo cual ayuda mucho. ¿Por qué? Porque a veces uno consulta sobre alguna cuenta y tiene que preguntarle casi al vendedor que le cuente todo lo que sucedió, pero en estos casos la inteligencia artificial con la información que está dentro del sistema puede hacer un resumen bastante certero de lo que está actualmente el estado de la cuenta y los próximos pasos, ¿verdad? Y también me puede ayudar a temas de redacciones de correos o temas adicionales que me permitan a mí ahorrar tiempo para pues dedicarme al tema de ventas. Pues en este caso vamos a hacer una demostración de algunas aplicaciones básicas de la inteligencia artificial, pero que permiten entender su potencial. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de las cuentas, ¿verdad? En esta cuenta que tiene una interacción, ¿verdad? Que ya tiene los casos, que ya tiene oportunidades, etcétera, etcétera. Y bueno, si yo tuviera que leer toda esa información para hacerme un criterio, probablemente tarde mucho tiempo. Entonces, con la inteligencia artificial puedo hacer un resumen ejecutivo de la cuenta donde me explique tanto en correos como en oportunidades como en casos dónde está la cuenta hoy, ¿verdad? Aquí me hace un resumen básico, ¿verdad? De la cuenta, de las oportunidades, de lo que está abierto, ¿verdad? De lo que hemos perdido, si hubiera oportunidades perdidas, pues puede hacerlo. Y también me puede hacer un resumen un poco más ejecutivo para entender qué es los próximos pasos que yo debería tener con esta cuenta, ¿verdad? Aquí es donde me habla un poquito de la cuenta, de qué trabaja, de cuáles son las oportunidades que tiene, los casos abiertos, ¿verdad? Las actividades que se han hecho, ¿verdad? Y todo lo que está dentro de esa cuenta, ¿verdad? Y eso
me ayuda mucho a entender rápidamente una explicación certera de lo que se ha hecho. Inclusive tengo para copiar, ahí hay un botoncito para copiar, donde puedo enviar esa información rápidamente a mi superior, compartirla con otras personas para que vean cómo se ha trabajado esa cuenta. Igualmente, en otros lados puedo hacer ese mismo sumario, ¿verdad? Donde puedo tener toda la información. Y adicionalmente tengo un agente de inteligencia artificial que me permite hacer preguntas un poquito más estructuradas sobre temas varios, ¿verdad? Entonces, en este caso es cuál es el potencial que tiene la cuenta, eh, eh, digamos, como cuenta para la empresa, ¿verdad? Él va a estar buscando la información y puede hacer una revisión de toda la cuenta, ¿verdad? Y darnos una perspectiva desde su opinión y con lo que hemos trabajado sobre todo su potencial. La importancia de esto es que nos pueda dar esa noción de información y no gastar tiempo en explicarla, sino que a veces es más fácil leerla. Esto lo puedo compartir por medio de un chat que tiene también puesto el sistema y que me permite dar resultados mucho más rápidos sin tener que hacer un resumen extenso ni perder mucho tiempo en trabajar con las oportunidades, ¿verdad? Aquí también podemos ver que a nivel de oportunidades, mientras nos vamos moviendo tal vez de entre oportunidad, entre cuentas y entre oportunidades, puedo hacer resúmenes que me ayuden a tener información diferente de cada uno de los sistemas, ¿verdad? Entonces, sí es importante el uso. Esto es solo una pincelada de lo que puede hacer. Hay muchos más agentes que se pueden programar en el caso de inteligencia artificial dentro del sistema, pero ya se puede ver que es algo que puede ayudar rápidamente a generar mucha información o procesarla de una manera más consistente de lo que podemos tener en, en días o en horas o hacer resúmenes de las cuentas que nosotros estamos trabajando. Entonces, sí, es algo potente, algo nuevo que tiene esta herramienta y que están, a medida de que se está trabajando, pues están avanzando en otros tipos de agentes, inclusive agentes de servicio al cliente o agentes que puedan hacer el pricing y otras cosas. Y bueno, la pregunta no es si la inteligencia artificial va a llegar al tema comercial. La pregunta es si yo tengo los datos para hacer eso, porque si obviamente si no tengo datos, el sistema no me va a decir si una cuenta es buena o mala. Pero lo que sí me va a decir es que ya con la información que tengo ahí, me va a poder dar un buen pincelazo de cómo es que podemos tener esa información. Obviamente, esto multiplica la productividad del equipo, ¿verdad? Reduce las horas en tareas administrativas que a veces hay que hacer, tanto de ventas como de servicio al cliente, como de pricing, ¿verdad? Y la idea es que aprenda conforme vamos creciendo, porque conforme va creciendo la base de datos de información, puede hacer estudios más profundos de información. La idea de todo esto es que pues podamos ver esto como módulos. Ya ahí está, como les comentaba, la fase 1 de la base comercial en el webinar anterior que la vimos, leads, cuentas, oportunidades y el dashboard. La parte 2 que ya incluye el tema de pricing, servicio al cliente y marketing, más la inteligencia artificial. Y obviamente todavía hay más opciones que vamos a explorar en el futuro de contacto con habilidades que podemos utilizar para trabajar en eso. Este sistema tiene una ventaja que puede entrar en operación en semanas, ¿verdad? Y no trabajar en meses. Y obviamente, pues podemos trabajar una fase a la vez porque no necesariamente puedo empezar con el tema de pricing si no tengo ni las cuentas, ni las oportunidades, ni el dashboard. A todo esto, si en caso de que tengan alguna consulta o duda, podemos apoyarlos, pues me pueden enviar o contactar por, por los canales oficiales de la empresa y ahí les
podemos dar un poquito más extenso explicaciones sobre lo que necesiten saber cómo funciona el proyecto. Parte de lo que hacemos en la parte de diagnóstico, ¿verdad? Es entender un poquito, y eso es importante tenerlo de parte de ustedes, cómo está estructurado el tema de ventas y postventas, identificar también las oportunidades que pueden dar un mejor impacto inicialmente para la instalación del sistema y darles una recomendación sobre cuál es el módulo y cómo lo pueden utilizar y el camino recomendado. Adicionalmente, este webinar lo vamos a publicar en nuestra página web para que les quede a ustedes como material de consulta en caso que lo quieran revisar a posterior. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí hay algunas preguntas que nosotros creemos que son importantes. Es necesario implementar lo que vimos en la sesión 1. Antes de esto, sí es necesario porque ahí está la base de todos los datos, ¿verdad? Se dan cuenta, los prospectos y las oportunidades para pasar a el pricing, el servicio al cliente y el marketing. No es adicional, se pueden programar en conjunto, pero sí se necesita los datos de estos iniciales para poder tener esa funcionalidad del sistema, ¿verdad? En el caso de si requiere licencias adicionales para trabajar esto, no, normalmente no se necesitan licencias adicionales a las que podrían obtener inicialmente. Obviamente, capacidades avanzadas pues tienen un costo adicional, pero las básicas para arrancar pues están incluidas dentro de una licencia inicial. Y en temas de inteligencia artificial, pues obviamente funciona con español, ¿verdad? Uno le puede hablar en español y él le responde con base en los datos que tiene. Lo que es importante es la calidad de los datos para poder tener alguna retroalimentación de manera real. Si tienen alguna consulta en estos momentos, pueden hacerla a través de las preguntas y respuestas o algo que quieran que explique adicionalmente para poder pues, darles una solución lo antes posible. Julio, yo creo que tenías ahí la mano levantada. Si querés nos escribís y nos indicas cuál es tu consulta. Listo. Si hay alguien más que, aparte de Julio, que tenga alguna consulta, pues también la puede escribir para detallar. En el caso de la consulta de Julio, que nos dice si cualquier server tiene la opción de enlazarla con inteligencia artificial, algunos sí lo tienen, pero la ventaja de este es que está construida sobre este sistema. O sea, no usan una inteligencia artificial externa para entrenarla en el uso del sistema, sino que esta está creada específicamente para usarla dentro del sistema, conoce el sistema por dentro y sabe dónde buscar. Entonces eso le permite tener una fiabilidad más alta que colocarle una inteligencia artificial un poquito más detallada. Entonces esa es la diferencia entre por qué dentro de este sistema funciona un poco mejor que agregarle un sistema de inteligencia artificial adicional.
No sé si hay alguien que tenga alguna consulta adicional o que quiera participar. Si no, igualmente, pues como les comento, nos pueden hacer las consultas eh, a través de los canales, ¿verdad? En la página de internet y a través del correo. También estamos en LinkedIn, nos pueden buscar como Supply Chain Expert Advisors y ahí van a encontrar información sobre este tema, ¿verdad? Entonces, sí los invito igual a visitar la página del webinar. Si no pudieron asistir a la sesión anterior, pues ahí pueden buscar o tener la información adicional. Por lo demás, les agradecemos el habernos acompañado durante esta mañana, y quedamos atentos a cualquier consulta que tengan y que pasen un buen día. Muchas gracias por estar por acá.